En primer lugar, agradecer, por supuesto, el apoyo de los grupos parlamentarios de Esquerra Unida y de Compromís a la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista y lamentar la falta de apoyo por parte del Grupo mayoritario de la Cámara, por cuanto que además entendemos que la propuesta de resolución que presentaba el Grupo Socialista no contiene ninguna clase de valoración, ni positiva ni negativa, respecto de la gestión realizada de los recursos públicos. No demanda más que una ampliación de las labores de fiscalización, un análisis más exhaustivo y más largo en el tiempo, una especie de revisión general de algunos ámbitos que tienen que ver con la actividad económico-financiera de la Administración autonómica y que a nosotros nos parecían importantes. Nos parecía importante contar con este tipo de análisis, este tipo de elementos, en unos momentos como los actuales, donde entendemos que es importante trasladar a la ciudadanía todo tipo de detalles y todo tipo de informaciones respecto a la gestión de los recursos públicos para arrojar hacia afuera cualquier tipo de duda que pueda existir respecto de ella. Así, por ejemplo, nosotros proponíamos en nuestra propuesta de resolución la necesidad de elaborar un análisis exhaustivo sobre la evolución de la deuda financiera de la Generalitat desde el año 95 y también un análisis exhaustivo de la situación actual del stock de deuda. Porque aunque tenemos alguna información, esa información nos parece escasa, es una información muy fragmentada, que llega con mucho retraso en el tiempo y no siempre es posible conocer en ella el detalle de la evolución a corto plazo de las operaciones que permiten financiar día a día las necesidades de tesorería de la Generalitat. Esas operaciones de deuda a corto plazo quedan subsumidas a lo largo del ejercicio y tenemos muy poca información respecto a ella. Es más, conocemos el stock de deuda que existe en la actualidad, el volumen total de deuda, pero no tenemos una información que nos permita asociar la evolución de la deuda financiera a los momentos en que ese aumento del stock de deuda se ha producido y a los factores concretos que han provocado el aumento de la deuda financiera, que, insisto, no se ha producido de forma gradual en el tiempo, sino que se ha llevado a cabo de manera más notable en algunos momentos concretos. Entendemos, por tanto, que es necesario saber qué debemos, cuánto debemos y a quién se lo debemos y, sobre todo, y muy importante, saber el impacto que tienen sobre los compromisos de la Generalitat, de la Administración autonómica en particular, con cargo a ejercicios futuros, los mecanismos de endeudamiento con el Estado que se han puesto en marcha a través del Plan de Pago a Proveedores, del FLA de 2012, del nuevo FLA de 2013 e incluso de nuevos mecanismos de préstamo que parece que el Estado va a poner en marcha. También nos parecía importante que la Sindicatura de Cuentas pudiera ejercer una supervisión de todo el proceso de reestructuración del sector público, empresarial y fundacional. Una supervisión que evitase que todo este proceso, que toda esta operación de reestructuración del sector público, empresarial y fundacional concluya enterrando una parte de la información que tiene que ver con lo que ha sido la gestión de ese sector público durante los últimos años y que, por ejemplo, en el ejercicio 2012, como el propio informe de la Sindicatura pone de manifiesto, se ha traducido en que varios miles de millones de euros en deuda financiera que se suponía que no iba a existir porque los proyectos que se iban a financiar con esa deuda iban a generar tal rentabilidad que iban a permitir devolver la deuda. Pues bien, esa deuda financiera al final, por acuerdo del Consejo del mes de marzo del año pasado, va a pasar al balance de la Administración autonómica, se va a pagar con los impuestos de todas y de todos los valencianos. Estamos hablando de, en principio, 3.400 millones de euros. No sabemos ni cómo ni cuándo se va a ir trasladando esa deuda y a nosotros nos parecía importante que la Sindicatura elaborase un informe al respecto. Y finalmente, ya que estoy agotando el tiempo, otro elemento que nos parecía fundamental era saber lo que ha ocurrido con el registro, con la contabilización y con el reconocimiento de la deuda con los acreedores no financieros. Hace unos días, en la presentación de las cifras del déficit público de 2012, casi por casualidad, pudimos comprobar en las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de Hacienda un aumento no solo de la cifra oficial de déficit que se ofreció para el año 2011, sino incluso de la ofrecida para el año 2010.
Estamos hablando de una cifra oficial que en su día era del 3,6, así aparece en los informes de la sindicatura y que ahora el Ministerio de Hacienda sitúa en el 4,78%, 1.200 millones de euros más de déficit en el ejercicio de 2010 y que parecen tener que ver con el afloramiento de deudas con acreedores no financieros. Precisamente por este motivo a nosotros nos habría gustado, y ese era el espíritu de nuestra propuesta de resolución, que la Sindicatura de Cuentas pudiera haber realizado un informe exhaustivo de los motivos y de las razones por los cuales se han producido estos aumentos en las cifras de déficit. Lamentamos, por tanto, que el voto en contra del grupo mayoritario haya impedido que estos informes se lleven a cabo. Gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Costa, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta.